Bienvenidos a todos a su programa Experiencia Contable. Como siempre, conversando sobre temas relacionados con lo que es la contaduría pública, como lo que es la contaduría privada. El día de hoy vamos a conversar más que todo un tema relacionado con entidades sin fin de lucro, entidades que también tienen sus obligaciones fiscales, también sus obligaciones financieras y de transparencia ante todas las personas que ya estén involucradas con ellas, ya sea de la parte administrativa, financiera, donantes. Les recordamos que Experiencia Contable viene gracias a en redes sociales ahora a todos los contadores y contadoras, a todos los estudiantes y profesores, a ABN Contadores y a todos los colaboradores que siempre han estado con nosotros trabajando día a día con lo que es aprender juntos para compartir ese conocimiento y esa experiencia y amistad que siempre nos une como profesión realmente de contaduría. Los que están esperando en Zoom y tal vez nos están viendo ya desde redes sociales, ya les vamos a habilitar el espacio para que puedan compartir con nosotros el día de hoy. Voy a saludar a nuestro expositor el día de hoy, don Sergio Blanco Herrera, que es contador público, es contador privado y ya creo que lo conocemos todos en los dos colegios, porque aparece en el Colegio de Contadores Públicos, en el Colegio de Contadores Privados, en todo lo que son las actividades con nosotros, y realmente él se ha caracterizado por compartir realmente esa experiencia y ese conocimiento y esa amistad por todos estos años, especialmente con la profesión y todos los contadores que estamos con él el día a día viéndolo en los diferentes programas. Don Sergio Blanco Herrera, contador público, contador privado, tiene su despacho hace muchos años y me gustaría, don Sergio, que saludara a todos los que comparten el día de hoy en redes sociales y los que están entrando en este momento a la sala de Zoom, que la idea es que hoy podamos compartir realmente este tema tan, podríamos decir a veces polémico, porque es un tema que no manejamos muy bien a veces porque son entidades sin fin de lucro, pero sabemos que tienen responsabilidades, que tienen deberes, que tienen obligaciones ante el Estado y ante sus donantes también. Don Sergio, bienvenido a su programa Experiencia Contable. Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando en esta noche por redes sociales, por la plataforma de Zoom. Para mí es un verdadero privilegio el poder compartir con ustedes, compartir de la amistad, la experiencia, el conocimiento que hemos podido entre todos ir desarrollando. Siempre para mí es un gusto poder estar con ustedes. No sé si colaborando o estorbando, pero bueno, para mí es un gusto saludarles. Muchísimas gracias, don Sergio. Más bien nosotros como contadores públicos y privados siempre le agradecemos a usted la disponibilidad, realmente que siempre ha estado con nosotros compartiendo con nosotros ese día a día que hemos estado viviendo nosotros los contadores a nivel de normativa. Realmente ha sido un proceso, creo que de 3 años, creo que estamos hablando de 3 o 4 años, don Sergio, que no hemos parado de estudiar, ni de prepararnos por las nuevas normativas que salen, las nuevas reglamentos, leyes, y ha sido, yo creo que ya llevamos que 4 años, más o menos desde que sale la factura electrónica, creo que es, ¿verdad? Sí, la administración tributaria ha estado muy activa, y lo cual es bien, o sea, es bueno, se ha modernizado, han pasado eventos que por ejemplo, en Panamá, que tienen una impresora de Hacienda, se llama, una impresora que la suministró el Ministerio de Hacienda hace 14, 15 años, pues la administración tributaria en Costa Rica ha estado tratando de innovar, trayendo los procesos electrónicos como todo en nuestro quehacer, ¿verdad? Que ahora es mucho más electrónico en todos los procesos. Ha sucedido también las leyes que han habido
de justicia tributaria, leyes que han habido de fortalecimiento de todo lo que es las finanzas públicas, la gran innovación que hubo con el impuesto de valor agregado, cambiando el antiguo IVA, que debían de hacerlo. Realmente eso era un proceso muy equivocado lo que se venía haciendo. Por la ley estaba muy mal redactada en ese momento. Entonces sí, han sido muchos años. A la par de eso, la administración tributaria ha hecho esfuerzos por tener el régimen especiales, como el régimen especial agropecuario, un poco modular todo lo que es y automatizar todo lo que son las exoneraciones. Entonces nació la Exonet. En fin, ha sido procesos muy dinámicos, agresivos en el buen sentido de la palabra, para poder entre todos de ya tener una mejor administración tributaria. Ayuden con los micrófonos. Gracias. Don Sergio. Don Sergio tiene en silencio el micrófono. Ya. Me lo apagaron. Estaba hablando mucho, seguro, y me lo apagaron. Stephanie. Sí. Sí, en efecto, la administración tributaria ha sido muy agresiva, muy en buena hora. Ha estado en forma general automatizando los procesos y atendiendo sectores como el sector agropecuario que estaba igual con muchas desatenciones. Pero, don Sergio, no solamente la parte tributaria, sino también han venido muchos cambios en lo que es la NIF, la normativa contable que rige nuestra contabilidad y estados financieros, al igual que son las NIAs, las NIS para pymes. Realmente hemos estado en un proceso de cambios a nivel contable. En lo personal, como oficina, yo tengo varios clientes que son entidades sin fin de lucro, y recuerdo una experiencia que tuve hace 15 años más o menos, con una iglesia muy grande aquí en Costa Rica, que querían ordenarse con la contabilidad, y yo fui a la reunión. Cuando estábamos en la reunión, a mí me preguntaron que cuáles eran esos deberes fiscales que tenía una iglesia, reconocida en ese momento como una asociación sin fin de lucro. Entonces, ahí yo empecé a conversar con ellos y a indicarles cuáles eran sus obligaciones en ese momento. Y uno de los de la junta directiva, recuerdo que me dio a entender que lo que yo quería era cobrarles cobrarles de más, que las iglesias en ningún momento y ninguna asociación tenía obligaciones formales ni materiales a nivel de la administración tributaria. Entonces fue algo muy curioso porque dieron a entender que por ser una entidad sin fin de lucro, como que están exentas a todo, a toda obligación que, digamos, nazca para las entidades lucrativas. Y la idea de este programa es eso. Yo sé que muchos contadores en este momento están llevando, valga la redundancia, contabilidades generadas directamente de entidades sin fin de lucro. Podemos hablar de asociaciones de desarrollo, podemos conversar sobre fundaciones, sobre asociaciones, sobre lo que es asociaciones deportivas, todo lo que se dedique a actividades sin fin de lucro, no necesariamente eclesiásticas en un 100%, sino de ayuda social también. Entonces, a veces nos generan muchas dudas y muchas consultas, porque si escuchamos las charlas, en un 99% de los dos colegios, don Sergio, se relacionan a entidades lucrativas, a empresas, más que todo, hasta las personas físicas se nos olvidan a veces hablamos más de empresas que de personas físicas o de entidades sin fin de lucro. Entonces, el día del programa de hoy, la idea es esa, es centrarnos un poco sobre esas entidades sin fin de lucro, que yo les digo a los clientes, que cada vez más se habla en la ley o se indica en la ley instituciones sin fin de lucro. Ya vienen obligaciones de reportes de donaciones, la misma SUGEP anda detrás, digamos, que no exista ningún lavado de dinero sobre este tipo de entidades. Entonces, esa es la línea, don Sergio, que me gustaría que podamos llevar el día de hoy para ir entre todos, y los contadores que están en Zoom y en redes sociales que nos pueden apoyar
con consultas, observaciones, experiencias que hayan tenido con este tipo de entidades, se los vamos a agradecer montones porque es una manera de aprender realmente, como decimos, todos juntos, ¿verdad, don Sergio? Perfecto, muy bien. Sí, me parece que encerrar o encapsular a actividades sin fines de lucros, actividades meramente eclesiásticas, sería reducir muchísimo lo que realmente son entidades sin fines de lucro, porque hay muchísimas otras organizaciones que son entidades sin fines de lucro. Voy a mencionar los sindicatos. Los sindicatos es unas sociedades, una organización que no tiene fines de lucro por sí mismo. Las fundaciones no tienen fines de lucro. Y así muchísimas otras asociaciones deportivas que tampoco tienen fines de lucro como tal, sino de organización. Entonces, hay muchísimas organizaciones sin fines de lucros. Y aquí voy a hablar de dos temas, el tema de las NIF y el tema tributarios. Con respecto a las NIF, nos preguntan, ¿pueden o no pueden utilizarla? Bueno, las NIF están elaboradas y las NIF están pensadas para poder hacer procesos contables que sean con entidades con fines de lucro, porque están pensadas en un valor razonable y que muestren la verdadera, los flujos de cajas de las organizaciones, etcétera. Entonces está muy razonado las obligaciones y las normas como para utilizar con entidades con fines de lucro. Sin embargo, en el mismo marco conceptual se dice que se puede utilizar y que deja a discreción del usuario o del experto contable si desea usar la NIF o no para poder aplicar su contabilidad. Entonces aquí yo tengo la oportunidad de decir, bueno, ¿puedo usar las NIF? Sí, sí las puedo usar. No van a ser completas, no va a ser la NIF full porque no, hay muchas de las normas no se van a aplicar, pero en lo que se aplica puedo utilizarlo. Y eso es importante, ¿por qué? Porque entonces ya estamos nosotros entendiendo que tengo un marco conceptual para poder manejar mi contabilidad sin fines de lucro. No es que la puedo hacer a la libre. Adicionalmente, nosotros tenemos que pensar, bueno, si no lo hago conforme a las NIF, ¿con qué las hago? ¿Con cuál nomenclatura contable pudiera estarla haciendo? En Costa Rica, por el Colegio de Contadores Públicos, ha autorizado el uso de las NIF y es el único marco conceptual que tenemos para poder hacer nuestras contabilidades. Entonces, aun y cuando sean entidades sin fines de lucro, aplica lo que son las NIF y puedo utilizarlas. Con relación al Ministerio de Hacienda, es muy importante entender que nosotros lo que somos exentos, o como asociaciones, estamos exentos del pago del impuesto sobre la renta. Pero eso no implica que estemos exentos, por ejemplo, si tenemos salarios que les aplican retenciones, que estos colaboradores estén exentos, para nada. Y no implica que también tengamos otras obligaciones como qué pasa si contratamos por medio de una fundación a un profesional, a un capacitador fuera de Costa Rica que venga, que dé sus servicios y que entonces nosotros aquí por medio de la fundación hagamos un proceso de capacitación a la población meta de la fundación y entonces no tengo que retener los impuestos de remesas al exterior, pues evidentemente es el contribuyente ahí como tal, el profesional que está llevándose la renta de Costa Rica tiene que pagar su impuesto. Entonces, vean que aun y cuando yo no tengo que pagar el impuesto sobre la renta como fundación o como asociación, lo que está alrededor mío sí lo tengo que funcionar como tal. Entonces, ahí tengo que estar hablando de las remesas al exterior, de las retenciones a los empleados. Y ojo, nosotros vamos a ver, si nosotros estuviéramos haciendo una contabilidad de una asociación, nosotros tenemos que atender la situación de que nosotros estamos exentos del pago, pero todos los demás deberes
como si vendemos servicios, la emisión de facturas o el comprobante electrónico, o el deber de llevar la contabilidad, o el deber de atender las solicitudes que la administración tributaria me haga para poder la administración tributaria hacer su trabajo. Todos esos deberes los tenemos que cumplir. Y uno de los deberes más importantes es llevar la contabilidad adecuadamente. Entonces, no se trata de que, como no pago el impuesto sobre la renta, voy a ser, perdone la palabra, descuidado con todos los demás deberes. No, tengo que cumplirlos y tengo que hacerlos de una forma correcta para poderlo hacer. Y aunado a esto, que hay un tercer elemento, repito, están las normas contables, está el Ministerio de Hacienda y están las entidades que fondean muchas veces estas fundaciones. Estas entidades, PANI, a veces si es algo deportivo, ICOFER, en fin, cualquiera de estas entidades, Junta de Protección Social, que es una gran fondeadora de todas estas asociaciones, nos exigen estados financieros, incluso reportes auditados. Entonces, no puedo decir que solo porque no pago el impuesto sobre la renta voy a ser descuidado con todo lo demás, ¿no? Yo tengo que a veces auditar fundaciones y le tengo que decir, bueno, denme todas las conciliaciones bancarias, por decir solo un tema. Pero entonces, ojo, no significa que porque no pago el impuesto sobre la renta, puedo hacer cualquier otra alrededor de eso, ¿no? Ya les hablé de NIF, ya les hablé del Ministerio de Hacienda, los deberes formales, no materiales, ¿verdad? Y ya les hablé de las compañías que fondean, que también tienen sus responsabilidades hacia eso. Nos llega una pregunta sobre don Jesús Campos Carpio. Dice, ¿a una institución sin fines de lucro le puedo aplicar NIS para pymes? Sí, claro, sí les puedo aplicar y adaptarla en lo que se necesite esto. Algo importante que usted decía ahora es que obviamente las NIF están hechas para medir la parte del valor razonable y medir el efecto financiero en entidades realmente lucrativas. Pero recordemos que en toda actividad, sea lucrativa o no lucrativa, está la contabilidad. Y tenemos que tener un marco para hacer esa contabilidad. Y si nosotros necesitamos abrir cuentas bancarias de asociaciones, de fundaciones, de iglesias, nos van a pedir estados financieros basados en NIF, nos van a pedir comparativos, nos van a pedir un análisis, aunque al final, no sé si a don Sergio le ha pasado, terminamos explicando los estados financieros a los analistas de bancos porque es otro mundo lo que son entidades sin fin de lucro. Quiero aprovechar para saludar a todos los que están hoy siguiéndonos por redes sociales, a Luz María Cerdas desde Heredia, Joan Castro desde Cañas, Guanacaste, don Jorge también nos está viendo desde Pavas, don Miguel, Jonathan, también saludos, doña Flori, una excelente compañera contadora que siempre nos sigue todos los martes ahora a las 7, don Luis, Pamela Guay, don Edgar, que es un contador experto en entidades sin fin de lucro y yo sé que nos puede colaborar con sus aportes. Don Jesús Campos, también fiel seguidor. Don Cristian, que estuvo la semana pasada desde Liberia. Don Miguel, don Roberto también nos ve desde Heredia. Calle Blancos, don Carlos, don Jesús, que nos hizo la pregunta ahora, Punta Arenas, Yenori Ureña. Don Sergio, hoy nos están escuchando desde varias zonas del país, porque realmente ese tipo de instituciones están en todas las zonas del país. Ahí, yo sé que en la parte de la caña son específicas las zonas donde se produce la caña, igual lo del café, pero lo que son asociaciones eclesiásticas, lo que son asociaciones deportivas, de bien social, las tenemos realmente en todo el país. Y en todo el país hay contadores que llevan este tipo de contabilidades. Hay un punto importante que usted nos decía ahora, que estas entidades sin fin de lucro en ocasiones solicitan ayuda a la Junta de Protección Social, al PANI, el Ministerio de Trabajo también da fondos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias financieras o de controles o reportes contables que debe de cuidarse una entidad que recibe fondos del gobierno?
como lo son esas instituciones que ya nombramos. O sea, ¿qué diferencia hay a una entidad que no recibe fondos del gobierno a la que tiene fondos del gobierno? Muy bien. Si me regala 2 minutos antes de responderle esta pregunta de las diferencias de la reportaje. Nos hacen un aporte, don Edgar, aquí en las redes sociales y nos da el artículo 6 del reglamento del impuesto. Y nos dan dos condiciones muy, muy importantes. Nos dice, bueno, y con toda razón, y gracias por traerlo a la mesa, yo puedo dejar de pagar el impuesto siempre y cuando se cumplan dos cosas. Primero, destinar esos ingresos eh, eh, por completo al objetivo, ¿verdad? Si yo tengo una fundación para ayudar a la gente en condición de indigencia en la calle, no es para pagar salarios a la gente que está yendo a ayudar, es para que se vaya ahí, ¿verdad? Y lo segundo, no distribuir directa o indirectamente entre sus integrantes los ingresos o el patrimonio, ¿verdad? Entonces, si yo digo, tengo una fundación para ayudar a la gente en condición de indigencia, ok, tengo que hacer los gastos en función de eso. Y segundo, no puedo dejar que esos gastos sean autoconsumibles o ¿qué les digo, verdad? Que el proceso administrativo se lleve el 90% de los ingresos, ¿no? Eso no Sea puede ser. dedicada al sector social, digamos, a la parte social que uno está trabajando, sino que se quede, Exacto. digamos, en promoción, publicidad, En administración. promoción, Sí. en publicidad, en salarios, en instalaciones, etcétera, sino que realmente vaya a ese objetivo. Y esto es muy importante porque a veces no leemos la letra menuda de los contratos. Otro aspecto importante, las entidades están exentas siempre y cuando estén haciendo su función, su objetivo primordial a lo cual fue creada la fundación o la asociación sin fines de lucro. Entonces, cuando Ese estos... punto es importante, ese que usted está comentando. Cuando nosotros llegamos a hacer auditorías en ese tipo de entidades, que no nos vamos tanto a la parte fiscal, sino a la parte de transparencia de esas instituciones, ¿dónde puedo yo, como asesor, como contador, dónde está ese fin de esa entidad? Porque a veces puede ser que fue creada para un fin y terminó haciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo determinar cuál es ese fin para que fue creada esa entidad? Muy bien, eso es muy importante y como contadores y auditores deberíamos de estar leyendo el acta constitutiva de la fundación. Y en el acta constitutiva de la fundación yo voy a poder entender cuáles son los objetivos y los fines para los cuales fue creada esa fundación o esa entidad sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy importante, irnos al acta constitutiva de las asociaciones, de las fundaciones o lo que fuese, ¿verdad? Ahora bien, hay un segundo elemento y todavía estoy pensando, no, todavía estoy pendiente de la respuesta que usted me hizo. Pero bueno, hay un Yo segundo la tengo elemento. también. Ok, perfecto. El otro elemento es que hay algunas exoneraciones para las actividades como tales. Entonces, se dice, la iglesia está en general, o la iglesia, las entidades eclesiásticas están exentas en función de sus actividades de culto. Entonces, la plata que se recauda para el culto, los conceptos relacionados con el culto como tal, como la actividad litúrgica como tal, está exento. Pero si yo tengo una soda para que al final lo hagan, o si tengo, vea, yo en algún momento asesoré a algunas um, organizaciones no protestantes también, y tenían montada una gran estructura, tenían por ejemplo, unos espacios muy lindos para poder dar sus capacitaciones que estaban en función de la iglesia, pero los alquilaban o tenían parqueos en algunos espacios físicos que se alquilaban, Muy y ya, típicas también. claro, y entonces me decían, no, pero es que como organización estamos exentas. Y repito, siempre y cuando estén en su actividad litúrgica, ¿verdad? No en las otras actividades. Y en esto pecamos casi todos, honestamente.
A veces pecan los sindicatos, a veces pecan las fundaciones, a veces pecan otro montón de asociaciones también como tal, porque decimos, bueno, una forma de recaudar más dinero, voy a hacer una rifa o voy a alquilar las instalaciones que están subutilizadas. Caramba, ya en ese momento se está constituyendo en un proceso comercial. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Y ya les digo, incluso en este caso que les comenté de hace algunos años, no es nada reciente, hasta la administración tributaria regional, por cuestiones también de consideración de la buena obra que estaba haciendo, en este caso la organización, buscaron cómo poder ayudar, pero al fin y al cabo es una obligación que si yo hago cosas que no están relacionadas con mi actividad litúrgica como tal, lo tenga que hacer, lo tenga que declarar ya como una actividad. Entonces, perdón, sí, para seguir con ese tema, que hay dos preguntas que se unen en la parte de los sindicatos que usted nos está nombrando. Joni aquí en lo que es Zoom nos pregunta cuáles son las obligaciones del sindicato, pero también don Luis Valverde en redes sociales nos habla sobre los sindicatos, que si ellos están exentos, pero si hacen actividades lucrativas, ya sea una soda o venta de servicios a sus afiliados, esta actividad deja de ser exenta. Entonces están como un poquito de la mano las dos preguntas. Sí. Y yo he tenido que asesorar a un par de sindicatos cuando han tenido que, cuando han visto la necesidad de decir, bueno, vamos a hacer el Día de la Madre, muy bien, vamos a hacer venta de electrodomésticos, perfecto. Y el sindicato se dejó el 8 o 10% de todo eso. Eso es una intermediación, eso es una actividad comercial 100%. Otros sindicatos vendían publicidad del sindicato, entonces hacían unas tacitas muy bonitas y camisetas y la vendían y era para recaudar fondos para el propio sindicato. Caramba, pero eso es una actividad lucrativa. Entonces, sí, en esos sentidos, el sindicato que haga alguna actividad de recaudación de fondos que sea una contraprestación de un bien o un servicio, y esto es muy importante, yo puedo recaudar fondos, cuotas extraordinarias, cuotas ordinarias, puedo determinar que cada sindicalista, ¿se llama? O miembro del sindicato aporte, eso está exento, eso no es problema, esos ingresos. Todo eso está bien, pero ya cuando yo me aparto a eso, digo, bueno, para aumentar los fondos, voy a hacer el alquiler, una soda, algunas incluso asociaciones solidaristas descuentan facturas, otras dan servicios de transportes, otras asociaciones solidaristas tienen la administración de la alimentación. Todo eso ya es actividad lucrativa. Don Sergio, y esas actividades, todas que usted está diciendo, yo las he visto en una sola asociación solidarista. O sea, usted llega y es una mega soda y tiene lo del factoreo, tiene todo lo que, entonces tiene una tiendita dentro de la misma empresa. Entonces, de este tipo de actividades realmente es lo que anda buscando o analizando la administración tributaria cuando llegan las declaraciones realmente, porque la ley habla de una parte exenta, ¿verdad? Pero no está hablando de la actividad lucrativa que realice una asociación o una entidad sin fin de lucro. Nos habla don Jorge Madrid, antes de entrar a la pregunta que todavía está en la mesa. Dice, para una asociación religiosa sin fines de lucro, si además de los diezmos y las ofrendas, que son fuente principal de los recursos económicos, realizas otras actividades como comidas, alquiler, equipo, deberá emitir factura electrónica y tributar, que es el punto de los documentos electrónicos, que por ser entidad sin fin de lucro ni siquiera tiene facturador electrónico, porque las donaciones no se facturan, las ofrendas tampoco, los diezmos tampoco, pero si ya me meto en el área de lucro, cambia, ¿verdad? Ahí ya tengo que cumplir con todo lo que es la documentación electrónica. Entonces, claro, yo tengo que estarlo haciendo. ¿Y quién lo hace? Muy pocos, realmente. Muy pocos toman el tiempo de estructurar adecuadamente cuando tienen una soda, cuando alquilan. Ahora muchas entidades religiosas
en buena hora, desde mi punto de vista, tienen muy buenos sistemas de grabación y muy buenos sistemas de transmisión. Entonces, a veces alquilan esos sistemas y es un buen recurso, pero eso es una actividad económica. Es que a nadie le van a alquilar eso de a gratis, ¿verdad? Entonces, sí, en ese sentido sí hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo si ustedes me dicen, no, es que se le prestó los equipos sin costo establecido y él hizo una donación. Ok, perfecto. Entonces eso se llama donación y hay que ver lo que dice la ley con respecto a las donaciones. Hay que ver hasta qué monto yo puedo como contribuyente hacer donaciones y cuáles son los requisitos, tanto para el donante como para el receptor de la donación. Entonces no es tan alegre como para decir, bueno, sí es una donación, está bien, puede ser, pero entonces hagan el proceso correcto de una donación. Inscríbase como entidad para recibir donaciones, llenen los formularios que hay que llenar cada vez que se hace una declaración, emitan el comprobante de recibo de donante o donación o receptor de donaciones y hagamos el proceso completo. Lo que no se vale es decir, sí, págueme $100 de alquiler y tras de eso lo depositan en la cuenta y le ponen por alquiler de equipo $100. Bueno, caramba, ahí más evidente no podemos estar siendo. Sí. Yo tuve un ejemplo, en serio, de esa parte de los alquileres, que yo me reuní con la Junta y yo juraba sinceramente que eran 100% lucrativos. Y esa es la transparencia que tienen que tener con el contador. Cuando uno se reúne, porque tal vez para ellos no forma parte de la actividad de la asociación, descubrimos que tenían 2 locales y lo estaban alquilando. Pero para ellos eso no era la función principal de la asociación, entonces para ellos ni siquiera formaba parte de la contabilidad. Fue ese día que de casualidad alguien nombró algo de unos, hasta contratos tenían con los señores con los áreas comerciales y todo. Les digo, pero señores, de esos se están lucrando. No, es una ayuda que le hacemos a los señores, pero como nos tienen que pagar, ¿verdad? Y les dan, en el banco ponían alquileres, ¿verdad? Pero les dan un recibo ese unos otros de pulpería, ¿verdad? Pero estaban lucrando realmente. A veces ese es el error y como nos dice Edgar en un buen comentario aquí en redes sociales, nos dice que cuando esas entidades sociales entran a hacer esa mezcla entre lucro y no lucro, entran como un área gris, como una parte gris, donde obviamente la administración tributaria en un momento, digamos, les va a tocar la puerta si es demasiado ya lo que están haciendo, y más ahora con la de 125 que también está con la parte de los alquileres y todo lo demás. Claro. Hay una pregunta, don Sergio, que hace tiempo se está haciendo, que también son lo de los libros legales, que si los libros contables y los legales están fuera de la responsabilidad de ese tipo de instituciones. ¿Tienen obligaciones ese tipo de instituciones de llevar libros contables, libros legales? Sí, es una obligación que se nace desde son parte de los deberes formales que cualquier contribuyente o cualquier entidad debe cumplir. Entonces sí debe de llevar sus libros legales. ¿Cada cuánto? Bueno, haciendo un enlace con el Código de Comercio, porque el Código de Comercio dice que no debería ser mayores de 3 meses, entonces uno puede decir máximo cada 3 meses, pero si todo lo llevamos en forma electrónica, de ahí ahora es muy sencillo mes a mes estarlos pasando a un PDF, bloquear, firmar el PDF en forma electrónica y bloquearlo para que quede fecha cierta de emisión y que ese sea nuestro asientos, pues nuestros libros de diario, ¿verdad? Tanto de diario como inventarios y balances, que la obligación no ha muerto, sino que ha dicho, vamos a pasar por un modelo que sea electrónico, no manual, en muy buena hora para mí también. Entonces, yo fui de los que llevé libros contables a mano. Eso siempre estaban atrasados, eso no había forma de tenerlos al día. Y bueno, para creo que esa es una pesadilla para nosotros los contadores, sí. Los libros contables. Y voy a responderte lo de las otras entidades, pero voy a tomarme 2 minutos con su permiso. Antes de esa,
que me conteste, porque esa lleva mucho detalle, la que le hice anteriormente. No me acuerdo si lo leí aquí en Zoom o aquí en redes sociales, lo de las donaciones, o sea, el tener la utilidad pública. Obviamente yo recibo donaciones y ese recibito que yo entrego, el que me da la donación, lo puede hacer deducible del impuesto sobre la renta. Y dejando de lado la excepción que ahorita está en la ley 9635, el porcentaje. Pero a lo que yo me refiero es, yo soy una asociación, Los Pollitos, ayuda a todos los pollitos del barrio, ¿verdad? Pero yo recibo esas donaciones, o sea, no hay una prohibición de que yo reciba esas donaciones, solamente que ese recibito que yo estoy entregando por esa donación, la persona es un gasto no deducible si es una empresa o una persona física que lo quiere incluir en su contabilidad. Porque nos preguntaban que si era ilegal yo como asociación recibir donaciones si no tengo la utilidad pública. Sí. Vamos a ver, para efectos tributarios tengo que cumplir con toda esa parte que usted nos está mencionando, ¿verdad? De la declaratoria, del formulario, etcétera, ¿verdad? Pero Dave, yo soy libre de donar a quien quiera, ¿verdad? No necesariamente yo puedo donar algo y es más, en muchas ocasiones muchas personas donan y tan siquiera lo registran o muchas empresas donan y no lo registran ni como gasto deducible ni nada, ¿verdad? Porque esa es la libertad de cada persona de donar a lo que les parece actividades altruistas o no, ¿verdad? No sé si por ahí es lo que iba su pregunta. Exacto, porque digamos, lamentablemente un porcentaje muy alto de asociaciones, ya sea fundaciones o asociaciones, entidades que están ayudando a nivel social, no todas tienen la utilidad pública y principalmente es por el desorden financiero que tienen y por el desorden a nivel de juntas directivas, porque si desde que empezó la entidad, ellos se organizan, ellos les pueden demostrar a la administración tributaria, hemos trabajado en orden y puedo recibir donaciones y administrarla de una manera correcta. Pero hay un gran porcentaje en Costa Rica que no tienen esos requisitos para poder demostrar que se han ayudado, que se han trabajado de manera social, entonces tributación les va a negar esa utilidad pública. Pero no quiere decir que yo estoy pecando, digámoslo así, o haciendo algo ilegal si yo voy y le dono, si sé que es un comedor infantil y que sí se está haciendo el bien, digámoslo así. Sí, claro. Entonces, Sí, el objetivo se cumple, hay transparencia, pero bueno, no han cumplido los requisitos formales de poder para estar inscritos. Los libros legales es todo un tema, ¿verdad? Es un tema que, bueno, ahora en forma electrónica los podemos llevar. Nos preguntan en redes sociales que en una actividad religiosa, ¿qué tipos de libros deben de llevar? Bueno, tienen que llevar su contabilidad y tienen que llevar el libro de diario. Si no tienen inventarios, pues es perfecto, no tienen inventarios, pero el libro de diario es mayor y los libros de balance, pues al menos los deberían de estar emitiendo desde los sistemas de información. Antes, y ese era el comentario que quería hacerle, robarles 2 minutos de aprendizaje para contarles una anécdota, sobre todo a los más jóvenes. Antes se decía que la contabilidad era arte y ciencia. Y era arte, decían, porque había que pasar los libros legales. Entonces había una ramificación de la contabilidad que se llamaba teneduría de libros. Entonces el que hacía los ganchitos más lindos de los números y el que le ponía doble raya y todo, era el tenedor de libros y era el especialista en el arte de la contabilidad. Concepto muy dejado ya por nosotros, pero sí, los libros legales siempre ha sido un gran tema. Hay un aspecto, doña Ivette, que no te he respondido. ¿Qué son los reportes que yo debo de dar a la Junta de Protección Social, a veces al ICODE, a veces, no sé, a muchísimas, Ministerio de al Trabajo. PANI que da tanto, al Ministerio de Trabajo, INADECO también se le hace si son INADEC, asociaciones de desarrollo. las desarrollos comunales. Aquí es muy variado. Realmente yo me he topado con requerimientos
con todo respeto, descontextualizados, que no tienen fundamento. A veces me mandan nos han mandado a auditar, y pongo entre paréntesis la palabra auditar, estructuras administrativas, porque alguien quiere saber cuál es la estructura administrativa de la entidad. Entonces, es muy variable. A veces quieren un estado de resultados que sea con base en caja y no con base en devengado. Entonces quieren que el estado de resultados sea exactamente igual a la cuenta corriente, dejando de todo el concepto de devengado de los contadores. Entonces ahí tenemos que ser muy hábiles, muy dinámicos para poder responder a estas asociaciones, porque la asociación nos dice como contadores, hey, si no me lo hacen, no me dan más fondos y me rechazan eso y no me justifican el pago y el presidente de la asociación es el que tiene que pagarlo, etcétera, etcétera. Son una cantidad de presión psicológica que nos meten a los contadores, y tenemos que estar preparados para poder hacer conforme las normas eso. La semana pasada creo también hablé con un miembro de junta directiva del Colegio de Contadores Públicos acerca de este tema, ¿verdad? Porque nos ponen a hacer trabajos convenidos y los llaman auditorías. Entonces nos dicen, háganme un trabajo convenido de la estructura administrativa. Bueno, sí, yo lo hago, pero no, eso no se llama auditoría. Y entonces, pues bien, dichosamente ahora las normas internacionales de auditoría tienen espacios para poder hacer este tipo de trabajos, pero hay, como en farmacia, de todo. Realmente hay unos requerimientos muy específicos. Ellos llaman a veces a la atención de que nosotros le demos todo un estado de resultados de bueno, yo quiero ver el estado de resultados que me pegue exactamente con mi cuenta corriente. Entonces debemos de ser también hábiles en esa manera. A veces hay presupuestos que nosotros hemos dicho, yo quiero pedir un presupuesto para capacitadores, un presupuesto para transportes, un presupuesto para administración. Entonces los gastos no puede ser que yo a todos les ponga combustible, sino que tengo que poner el gasto conforme al presupuesto. Lo que me ha funcionado a mí es pedir el presupuesto que les mandaron a la entidad, cualquiera de estas entidades, y con base en eso clasificar los gastos a nivel de consumo o según cada una de estas líneas de presupuesto. Entonces, cuando ya llega la entidad, ya llega, digámosle, para ellos entendidas en el lenguaje que ellos habían pedido. Entonces, ahí no es una decisión o un reporte estructurado, sino que más bien hay muchos reportes, reportes muy abiertos y que en mucho va a depender de la entidad que estamos haciendo. Tips, pidan el presupuesto, primero que todo, porque eso nos va a ayudar. Y segundo, pidan modelos de reportes, porque hasta eso, a veces el PANI quiere verlo en un modelo de reporte y la Junta de Protección Social quiere verlo de otra manera. Entonces, con esas dos opciones, yo he podido estructurar un reporte y el insumo contable para que funcione para las asociaciones. Igual cuando estoy auditando, ¿verdad? Cuando estoy auditando no se trata de la lectura que para mí sea correcta, sino estoy auditando para que todos o un tercero interesado con conocimiento pues tenga la información correcta a la hora de leer nuestros informes. Exactamente, don Sergio. Eso es por cada entidad del gobierno que da fondos, lamentablemente todas se manejan diferentes. Igual he escuchado la misma historia con las juntas de educación, con la parte de INADECO, con la parte de depende para qué dan la ayuda. Yo me acuerdo que por muchos años en una entidad decíamos nosotros que por qué no dan para el contador, ¿verdad? No permitía el gobierno, creo que era la junta, que no permitía que dentro del presupuesto pusiera el pago al contador, que era el que tenía que elaborar en conjunto con la junta directiva,
esos informes. Entonces, hasta eso hay que ver qué gastos van, las cuentas bancarias separadas, los activos plaqueados y en la contabilidad detallados cuáles salieron con esos fondos, sin cuáles no. O sea, es una contabilidad de mucha transparencia y de mucho cuidado y que también va a tener sus obligaciones formales y materiales fiscales, porque yo he analizado las leyes y cada día más nombran ese tipo de instituciones. Antes las dejaban como por fuera, como un mundo aislado. Ahora ya las están Ujú, incorporando. Recordemos, bueno, ya para la utilidad pública ya están pidiendo el reporte de todos los donantes con su fecha, número de recibo, quién donó, para qué donó. Y ujú, algo que eso es una cultura que estamos educando nosotros los contadores realmente a las juntas de esas instituciones, porque realmente la vocación ellos la traen, ellos son los que crearon los estatutos, ellos saben por qué Dios o por qué los vecinos o por quién creó esa institución para ayudar, porque para eso es creada, pero a nivel financiero, a nivel contable, a nivel fiscal, para eso están los profesionales. Y ahí es donde tiene que haber una buena comunicación en estas entidades con sus asesores para que realmente sean transparentes, porque hemos escuchado muchas noticias por muchos años de muchas cosas que tal vez no sucedieron, pero fue falta de transparencia, fue falta de sí, llevar un buen manejo financiero. claro. Y vamos a ver, y esto quiero razonarlo por dos vías. Una primera vía es que hoy en día muchas de esas donaciones o muchos de esos recursos les sirve de información valiosa para la administración tributaria para manejar consumos y para manejar quién están donando y todo lo demás y poder de esa forma verificar si el ingreso reportado de esa persona ante Hacienda es el correcto en función de su consumo. Entonces, claro, ahí hay muchísimo, porque hay muchísimas empresas que tienen sus propias fundaciones. Hay muchísimo empresario que tiene sus propias fundaciones. Y ahí mismo van dando sus o manejando sus donaciones, ¿verdad? Entonces, a la administración tributaria le sirve para conocer la fuente. Y lo otro que es muy importante y que es muy penoso también es que muchas fundaciones han servido para lavar dinero incorrectamente, de actividades ilícitas, ¿verdad? Bueno, todos lavados por actividad ilícita, pero ha servido y por sus cuentas corrientes han pasado dineros lavados. Entonces, con mucho más razón, ahora las fundaciones y muchas veces asociaciones están siendo vigiladas para evitar el mal uso que se les puede dar por medio de lavados de dinero. Entonces, si yo tengo estos dos elementos, que la administración tributaria anda buscando consumo y que las fundaciones pueden ser mal utilizadas, eso debería ser suficiente fundamento para tener un control estricto de los ingresos. Y no depende si le facturo o no. No, no, no. No, indiferentemente de eso, es conocer quiénes están donando, conocer si hay un compromiso mensual, semanal, trimestral o no de esas donaciones, conocer quién es las personas que me los están depositando. Y no digo que al 100%, porque a veces en muchas de esas conozco televisoras, por ejemplo, que cuando se dan cuenta de alguien les depositó 5,000, 3,000, 10,000 pesos, y está bien, de eso no es lo que hablo, pero si hay una persona que regularmente está donando y son donaciones de montos importantes, con mucho más razón nosotros deberíamos de estar atentos de esa parte. Y creo yo que no tarda en que a los auditores nos den la responsabilidad también de empezar a decir listas o revelar listas de donantes. Sí, creo que ya en Y la ley contra el lavado se había mencionado que se iban a pedir informes a las asociaciones uh-huh, de los aportes que venían entrando significativos, más de esas misiones que vienen fuera del país. Obviamente hay muchas uh-huh, misiones de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, que están uh-huh, bien
bien estructuradas y legalizadas en cada uno de sus países, ¿verdad? Pero esas donaciones que llegan de repente, que no sabemos de dónde vienen, ahí es donde tenemos que darle un seguimiento y, como dice uno, tener esa malicia indígena. ¿Por qué tanto dinero? ¿Por qué de manera, o sea, yo sé que la asociación y estas instituciones lo necesitan, pero también hay que ser sabios en el momento de dónde vienen esas donaciones. En serio, Sí. hay 3 temas puntuales que nos han estado preguntando. Uno, los libros legales. Yo sé que nos dice don Gerardo, todavía está lo de las asociaciones en el Ministerio de Trabajo, que eso, yo creo que esas son las asociaciones solidaristas. Las fundaciones. Sí, no, hay las, algunas fundaciones y asociaciones que deben de mandar reportes al Ministerio de Trabajo, pero vamos a ver, son como pero reportes para sacar los genéricos. libros legales, que los contables, digamos que serían los, ¿no era el Poder Judicial? El Poder Ejecutivo, algo No, así. no. Vamos a ver, los libros Aquí legales, cerca nos yo ayuda los por ahí, sé, está. ¿sí? Yo Porque los sí, los de tengo, papel, yo sé que no es en tributación, sí. no es en Los la libros administración legales, tributaria. vamos a ver, no conozco si el Ministerio de Trabajo específicamente o alguien esté pidiendo libros legales eh, escritos. Esa información la desconozco, honestamente. Pero Y para yo quería, solicitarlos como nuevo de paquete, para empezar a llenar. no, cada vez que el Ministerio de Hacienda emite, o perdón, el Registro Nacional emite una asociación, inmediatamente ya queda autorizado la emisión y queda ahí con el número de cédula y el número de folio, tomo y asiento, yo hago las aperturas de los libros, ¿verdad? Pero físicamente nada. Don Sergio, quiero saludar, verás que nos están viendo hoy desde Venezuela, Ramón Marcano, y nos están viendo hoy desde Colombia también, Ángel María Fierro Martínez. Un saludo para nuestros países hispanos que están con nosotros hoy conversando sobre el tema de entidades sin fin de lucro, que vieras que yo una vez hablando con unos contadores del Salvador, entonces ahí sí está bien controladita las entidades sin fin de lucro, igual en Guatemala. Sí. Ahí casi que se dan reportes de manera mensual. Entonces, saludos a todos los de Colombia, Venezuela que están con nosotros. Igual sé que se han conectado con nosotros Perú. También siempre nos ven de Perú. Y de la parte de Guatemala, don Noé también nos sigue en ocasiones en el programa de Experiencia Contable. El idioma y la contabilidad nos une. Entonces, y obviamente la virtualidad, gracias a Dios, ¿verdad? Nos une en lo que es este tipo de programa. Ok, siguiendo con el tema. Perdón, y Colombia tiene un sistema tributario interesantísimo, fuerte, riguroso, pero tiene lo que se llama un auditor tributario y todas las empresas deben de tener un profesional especializado tributario que les ayuda en toda esta parte de la fiscalización. Entonces, eso es un modelo. Y perdón, yo sé que estamos casi que corriendo, el tiempo está muy rápido, y yo sé que aquí no estamos representando al colegio nadie, pero nos vemos en el colegio. Deberíamos de hacer algún esfuerzo para generar un reporte unificado y enviarlos a las entidades. Y que como entidades podamos decir, vea, como colegio, esto es un reporte que tiene toda la información que ustedes necesitan, que es transparente y que le puede servir a cualquier entidad pública que fonde a las asociaciones o entidades sin fines de lucro. Entonces ahí le dejo la espinita. Ahí les damos la tarea a los directivos de los colegios. Yo creo que hablábamos, no sé, esos programas y don Sergio los pudo ver. La profesión se debe de unir y habemos contadores que somos como por áreas. Una de mis áreas es las entidades sin fin de lucro. Otros compañeros son las juntas de educación, que hay más de 700 contadores de juntas de educación. Saludos a los que nos están viendo el día de hoy, a Jonathan Ballestero y todos sus compañeros. Ellos se están uniendo para esto también, don Sergio, para unificar reportes con el Ministerio de Educación. Los contadores de asadas se deben de unir también, los que llevamos entidades sin fin de lucro. Realmente nuestro gremio, tanto contadores públicos como privados, somos
más de 20,000 privados, de público, no sé cómo anda en los números Más de ahorita, 8,000. más de 8,000. Y entonces yo siento que nos debemos de unir como profesión y este tipo de programas realmente nos une. A mí me fascina los comentarios de don Edgar porque yo sé que él tiene amplia experiencia en instituciones sin fin de lucro y siempre nos aporta mucho cuando hablamos de estos temas. Porque donde se aprende, don Sergio, este tema es trabajando y haciendo. Ahí es donde uno realmente tiene esa experiencia. Por eso es que nuestro eslogan es el conocimiento, la experiencia y comparta por medio de la amistad. Porque ¿de qué vale todo el conocimiento si no lo aplicamos y no lo compartimos? Realmente, Exactamente. por eso es que Experiencia Contable ha nacido y que todos los colaboradores que han venido a este programa vienen con esa línea. Hay un punto que no quiero que se nos quede por fuera, las donaciones en especie. Cuando hay empresas que donan, la parte del IVA, ellos tienen que facturar lo que tienen que sacar de sus inventarios para donarlos a las entidades. O sea, no es que van a hacer una boletita de salida de inventario y ¡fa! Para la asociación o para la fundación. Tienen que facturarlo. Y la donación va de, con todo IVA incluido, ¿verdad? Entonces, Exacto. antes se usaba mucho que no, que era para donación, entonces no lo facturaban, ¿no? Ahora, y en la ley 9635 todavía no lo volvieron a recordar que va con IVA. Exactamente. Y perdón que también le interrumpa, pero no solo cuando dono en especie, resulta, y aquí voy a hablar un poco del IVA, resulta que cuando también hago un apartado, tengo que facturarlo. Y en ese momento, aunque no lo pague totalmente el cliente, ahí tengo que considerar el IVA. Y resulta que también que cuando hago en consignación, en ese momento se da el hecho generador del IVA. Entonces, sí, esa parte cuando yo doy donaciones, tengo que tener muchísimo cuidado con el impuesto de valor agregado. Y también creo que fue aquí que lo vi o en la parte del Facebook, que nos hablaban sobre donación de nosotros como profesionales, que nosotros quisiéramos, digamos, donar la parte de publicidad, la parte de promoción a una asociación, o si yo quiero donar mi trabajo, eso se puede hacer. ¿Cómo se realiza Sí, en este tipo de instituciones que siempre, usted sabe muy bien que siempre nos están tocando la puerta con ese sí, punto sí. de donar, ¿verdad? No, y a veces uno está muy identificado también con el objetivo de la fundación o de la asociación y entonces uno dice, lo hago. Eh, bueno, hay tarifas y hay también que respetar el tema de los costos mínimos. Entonces, en lo particular, lo que yo hago es que establezco la facturación como corresponde y solicito que me emitan un recibo por el monto que voy a donar en este momento al hacer el trabajo. Eh, ¿Qué pasa? Si no hacemos este proceso, pareciera que estamos entrando en un proceso de competencia desleal, ¿verdad? Con otros colegas que tienen esto. Entonces, lo que yo he practicado es facturo los servicios y solicito un recibo por la donación. Y esto lo he escuchado de varios colegas que también muy muy queridos que también tienen sus compromisos con alguna actividad en especial y también hacen sus excepciones y hacen este mecanismo. Sergio, voy a hacer una consulta, la última de redes sociales y los que nos acompañan en Zoom, si alguno quiere hacer un comentario o una consulta a micrófono abierto para que vayan levantando la mano para que doña Stephanie nos colabore con habilitarle el micrófono. La pregunta es la siguiente. Yo estoy remodelando la oficina y tengo escritorios, tengo computadora, pero se la quiero donar a una fundación, una entidad sin fin de lucro. ¿Cómo saco esos activos de mi empresa para donarlos y cómo los recibe la asociación en este caso? Hay que Hay un, facturárselo, nada más se sí, traspasan. hay un valor de mercado, un valor razonable de esos activos, los cuales está donando y sobre ese valor deberá de emitir un recibo la entidad que los recibe, la entidad receptora de la donación
y con base en ese recibo, la entidad que entrega sus activos podrá hacer sus registros contables de eliminar de sus auxiliares esos activos que ya no va a disponer. Ahí el tema es... Facturar y sin cobrar el IVA. Sí, ahí el tema, sí, sobre todo si es usado. Ahí el tema es qué hago para poder darle ese valor, porque si es un escritorio, ¿qué valor tiene? Entonces, pues es todo un tema encontrar ese valor de mercado o el valor razonable de la donación. Muchísimas gracias. ¿Alguno de que está con nosotros aquí en Zoom que quiera compartir alguna observación, algún comentario o hacer una consulta para habilitarles el micrófono? Si no, hacemos otra de Facebook. Ok. Hoy no quieren participar en vivo. Pero sí nos han hecho varias preguntas escritas, eso sí. Sí. Ok, don Sergio, ya como conclusión, el título de la conversación de hoy era los deberes formales y materiales de este tipo de entidades. ¿Cuáles serían esos deberes formales y materiales, si los podemos decir puntuales, para este tipo de entidades? Claro que sí. Los deberes formales de la preparación de la contabilidad, los libros legales, la documentación electrónica, el atender los requerimientos que le haga la administración tributaria, todos esos son deberes formales. Los deberes materiales, el pago del impuesto está exento, no hay deber, el deber material se le elimina siempre y cuando estén en función del cumplimiento de sus objetivos de la fundación o en función de los objetivos de culto en actividades religiosas, y todo lo demás de actividades lucrativas tienen el deber material de pagarlo, o sea, de pagar la cuota tributaria por todas las demás actividades que no son acordes con los objetivos de las asociaciones como tales. ¿Cuál Hay es su mucho criterio, que... don Sergio, perdón, sobre la D151 para ese tipo de entidades? Bueno, para ese y cualquier otro tipo de entidades, todo lo que es documento electrónico no se debe de reportar. Sin embargo, hay otro montón me han hecho consultas sobre cuando uno compra personerías y suma más de 50,000 colones, por decir algo, o cuando uno hace algún tipo de los peajes, que también a veces no tenemos todos los documentos electrónicos, de todos esos gastos que, que bajo los parámetros que ya ha establecido la administración tributaria, habrá que reportarlos. Va a ser de muchísimo, muchísimo, muchísimo menor a la de los años anteriores. Igual, aquí es muy importante, la declaración de la edad 151 no hay que presentarla en cero. O sea, si yo no tengo compras y gastos, no tengo que presentarla. No es como declaración de ventas o de renta o las autodeterminativas, que ahí tenga o no tenga actividades, tengo que presentarlas. En estas no tengo que presentarlas, ¿verdad? Entonces, pero estemos atentos y vigilantes y sobre todo claros de que todo lo que hemos hecho en ingresos y gastos esté por documento electrónico. Y como conclusión, don Sergio, ¿qué recomendación le podemos dar a este tipo de entidades ahora con tanto cambio tributario, cambios en la normativa a nivel de la SUGEF? ¿Qué recomendamos a los contadores y a los administradores de este tipo de entidades? Seamos muy vigilantes, no seamos descuidados o inocentes en pensar de que como no tengo que pagar impuestos sobre la renta, el Ministerio de Hacienda nunca se va a llegar a tocar mi puerta. Hay otros deberes. Recordemos que la exoneración significa que usted debía de pagar y se le perdonó ese pago. Entonces la Administración y la Dirección General de Tributación y la Dirección General de Hacienda también pueden venir y pedir estudios y verificar el buen uso de esa exoneración. Entonces, yo sé que en muchas ocasiones nos
nos asusta esto, pero la verdad es que el Ministerio de Hacienda puede llegar y tocar la puerta de las asociaciones y de los sindicatos, y ya lo ha hecho. Entonces seamos muy vigilantes, seamos cuidadosos con lo que estamos haciendo para poderlo hacer. Ya ven en el chat, hay gente que conoce, que sabe del tema, que es igual, o sea, y, que están en la mejor disposición todos siempre de apoyarles y generar discusiones. Y lo que yo siempre trato de inculcar, que cada uno de nosotros genere un criterio informado de lo que va a asesorar y de las decisiones que como profesional cada uno de nosotros esté tomando. Exactamente, es la responsabilidad de nosotros como asesores, como contadores sobre ese tipo de entidades, porque es muy triste, yo lo he vivido, no sé si yo sé que don Sergio también, de ver de entidades sin fin de lucro de hace muchos años que usted llega y es un desorden realmente lo que hay dentro y no se le puede demostrar a la administración tributaria que han venido trabajando por 10 años ayudando. Y ellos lo que quieren ahorita es recibir donaciones del gobierno, fondos del gobierno, quieren recibir donaciones para lo de la utilidad pública y no pueden, teniendo ya más de 10 años de estar trabajando con juntas directivas, con contadores también, y no pueden demostrarlo. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad como contadores, como asesores financieros de este tipo de lugares, de realmente de demostrar que tienen que ser transparentes, que tienen que ser vigilantes en todas las donaciones y cómo lo aplican y que son responsables de estos fondos, no solamente ante Dios, sino ante todos los donantes que han confiado en dar ese dinero para que realicen la actividad. Entonces, ahí siempre los contadores terminamos siendo contadores y auditores, más en este tipo de entidades y consejeros también al final. Pero realmente es un tema muy amplio porque no solamente son iglesias, no solamente son fundaciones, ahí podemos meter hasta asociaciones solidaristas, lo de vecinos, sindicatos, es un tema muy amplio, pero aquí el fin es que son entidades sin fin lucrativo y que tendrán ingresos no grabados, pero si ya hacen actividades, como decía don Edgar ahora, entran en una parte gris, que ya son vigilados por la administración tributaria, que estén pagando los impuestos que corresponden y reportar lo que tienen que reportar ante la administración tributaria. Don Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, tocar ese tema tan apasionado que es llevar contabilidades de entidades sin fin de lucro y poderles aconsejar de manera financiera. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en Zoom, se portaron muy bien, cada día se portan mejor, por todas las consultas que nos hicieron el día de hoy. Los invito a que participemos en vivo también para que podamos enriquecer este programa cada día. A todos los que nos siguieron en redes sociales, a los que nos van a ver de forma diferida, muchísimas gracias. Estamos para servirles siempre compartiendo ese conocimiento, esa experiencia y esa amistad en toda la profesión. Y se nos unieron una frase el año pasado que fue aprendiendo juntos. Y este año se nos unió una que no estamos trabajando solos, don Sergio, no somos un contador en todo Costa Rica, somos una sola profesión y no estamos trabajando solos. Si yo ocupo un consejo, le toco la puerta a un contador o viceversa, se la tocan a uno, ¿verdad? Entonces considero que somos un solo fin, contadores públicos y privados, somos una profesión de contaduría y debemos trabajar para mejorar cada día. Don Sergio, muchísimas gracias. Le cedo el micrófono para que se despida de todos los compañeros costarricenses y fuera de las fronteras que hoy estuvieron con nosotros. Con mucho gusto. Para mí es un privilegio que me hayan invitado y en la medida en que yo pueda aportar, para mí será siempre un placer poder conversar con cada uno de ustedes. Eh, Aquí estamos. Ojalá, ya que somos muchos, formemos una gran familia. Nos apasiona este tema contable. A mí se me sale por los poros la contabilidad, entonces, ya que somos apasionados por esto, ojalá que podamos ser una gran familia también en algún momento. Muchas gracias, bendiciones para todos y que tengan buenas noches. Gracias a todos, nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana a las 7 de la noche y
vamos a recibir un tema muy especial que viene desde Los Santos, un contador, para hablarnos sobre el café, la contabilidad del café. Va a ser algo diferente. Ahí yo no voy a poder aportar mucho porque solo lo sé tomar. Yo creo que ahí vamos a apoyar con las preguntas, ¿verdad? Más que todo y ayudarlos con redes sociales, pero estamos para servirle. Muchas gracias, don Sergio, y gracias a todos y a todos los contadores. Esta experiencia contable en su casa, cuando quiera venir a compartir ese conocimiento, esa experiencia que usted tiene, sea bienvenido. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Hasta luego.